Dios te bendiga, sé bienvenido una vez más a este tu devocional favorito de la semana, En su palabra, porque en su palabra Dios te da el poder para vencer a tres enemigos que te quieren separar de Dios para hacerte daño, para destruirte. ¿Cuáles son, flaca? que son Satanás, el pecado y este sistema del mundo. Y al terminar el día tú vas a decir, Gracias, Señor, por esta palabra. Atesorarla en el corazón y esa es la idea. claro, y tú vas a decir, Señor, gracias, vencí porque me aferré a la palabra y pude ver la victoria. Sí, Y señor. como siempre, por acá está Jacob Betancourt Lidita González, y queremos compartir contigo un tema que va a ser de gran edificación, de gran bendición para tu vida. Y el título lo vamos a hacer en forma de pregunta. La pregunta entonces sería, ¿por qué no estás creciendo en Dios? sí, señor. Una Qué pregunta pregunta tan importante, ¿no? importantísima y interesante la pregunta. El desarrollo de la clase te va a hacer entender o te va a abrir el conocimiento. Si tú sientes que te has estancado en tu relación con el Señor, si sientes que no tiene el crecimiento necesario, quédate hasta el final porque vamos a aprender algunas cosas muy interesantes. Y una de las cosas que vamos a aprender es, hay un mito acerca de crecer. Sí, Hay un mito acerca de lo que es crecer. Hay una perspectiva equivocada acerca de lo que es crecer en Dios. Y de repente tú estás bien, de repente estás creciendo, has crecido, pero como tienes un enfoque equivocado, entonces te sientes estancado. O tal vez no estás creciendo porque estás viviendo un enfoque equivocado. Entonces vamos a descubrir cuáles son esos mitos que de repente te están estorbando y te están estancando en tu vida espiritual, en tu crecimiento en Dios. sí, señor. Va a ser la clase muy bonita, la enseñanza va a estar muy, muy interesante y que usted vaya creciendo, vaya Y creciendo. al final te vamos a dar unos consejos prácticos para que tú lo pongas, valga la redundancia, lo pongas en práctica y veas exponencialmente ese crecimiento en tu vida espiritual. Pero primero queremos hablarte acerca de una falsa concepción de lo que es el crecimiento del Señor. Muchas personas piensan que estar en un ministerio Sí, señor. o tener algún cargo de liderazgo en la iglesia, o estar 24/7 sirviendo a la iglesia, sirviendo a los hermanos, haciendo obras. Otros creen que teniendo grandes ministerios, gran unción, o dones espirituales, esto es crecer en Dios. Muchos tienen ese error. Y aquí es donde está el primer problema del por qué posiblemente tú no estás experimentando ese crecimiento que viene, porque estás mal enfocado. Estar mal enfocado te impide crecer en Dios porque posiblemente te estás enfocando en medir tu crecimiento y tu relación con Dios en cosas que realmente Dios no estima como gran valor. Sí, señor. O no estás en la línea como Dios quiere. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que como están enfocados mal, entonces no crecen. Por eso es importante que tú sepas ¿Cómo cuál es el crecimiento espiritual desde la perspectiva de Dios, Sí, no del hombre? y ahí es lo importante, desde la perspectiva de Dios, ¿cuál es el crecimiento? Porque eso es lo que vamos y es lo importante en la vida del creyente, de lo que Dios opina de ese crecimiento. Entonces, vemos, hermanos, o hay personas que están luchando, congregando mucho, ayunando mucho, orando mucho, evangelizando mucho, porque ellos dicen: "Yo tengo que crecer". Y se siente frustrado cuando Y dígame si el pastor de la iglesia donde te congrega, sus sermones es: "Ahí aplastado en esa silla, estás aplastado, no haces nada, no barres la iglesia, no estás metido aquí, no estás en un ministerio". Entonces, todo eso a veces nos perturba porque uno dice: "Ay, estoy estancado, no hay un crecimiento". Y todas esas cosas nos hacen sentir culpables, nos hace sentir mal, porque no sabemos lo que es el verdadero crecimiento. sí, señor. Bueno, para eso está la clase, para eso estamos acá. Si usted comente y denos like. Dinos, ¿cuál tú crees que es la medida que revele cuán madura está tu relación con el Señor? ¿Cuán crecimiento has desarrollado en tu vida espiritual? Sí, Y desde ahora te digo, no son los dones del Espíritu, no es el ministerio, no son los cargos que tú hagas en la iglesia, no es ni siquiera cuánto ofrende, ni cuánto tiempo duras tú orando, ni cuánto dures tú ayunando. Eso no es lo que define tu crecimiento en Dios. Por eso es que no estás creciendo muchas veces, porque estás mal enfocado y estás definiendo tu crecimiento en Dios en unas cosas que realmente no son lo que producen ese crecimiento. y hay otra manera, hay otra forma, que hay personas
que sí están creciendo, pero como están mal enfocados, Te entonces sientes frustrado. sí, piensan que no lo están haciendo. Sí. Y lo primero que tú tienes que entender, ¿cuál es el verdadero crecimiento en el Señor? ¿Qué es lo que mi vida debe manifestar que me dice, estás creciendo, vas por buen camino, tu relación va bien? Que tú puedas confiar y decir, bueno, Dios aprueba la relación que Él y yo tenemos, ¿no? Y vamos a ver un versículo muy importante, Gálatas 5, capítulo 22, versículo 23. Sí, dice así Gálatas 5. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí está el verdadero crecimiento cristiano. ¿Sabe por qué tú no ves crecimiento en tu vida espiritual? Porque tú lo estás buscando en otra área. Pero aquí es donde está el verdadero crecimiento cristiano. El fruto del Espíritu en nuestro carácter. Sí. Es más, Jesús lo dijo en el libro de Mateo capítulo 7, dice, por su fruto yo conozco quiénes son los míos. Sí. Cuando Dios te ve, Él no está viendo lo grande de tu ministerio, ni cuántas horas ayunas, o días ayunas, o ahora no. Está viendo es cuán poder tiene el Espíritu Santo sobre ti. Sí, Cuán poder y gobierno manifiesta el Espíritu Santo sobre tu vida. Cuánto el Espíritu Santo te controla, te domina. Cuando Dios ve tu corazón, Él tiene que ver a Cristo reinando allí. Dios no está viendo las obras externas, Dios está viendo un corazón transformado por el Espíritu Santo, un corazón que está siendo regenerado, un corazón que está siendo santificado por la obra del Espíritu Santo y esto termina en la manifestación del carácter del fruto del Espíritu, en la manifestación del carácter de Cristo, porque el fruto del Espíritu es el el carácter carácter. de Cristo. Sí, Señor. El fruto del Espíritu es ese carácter de Cristo en nuestras vidas. Y ese es el crecimiento. Ver crecer en nuestras vidas ese fruto de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe más, que se manifiesta en nuestra vida cada día. Ahí yo me doy cuenta. Entonces el crecimiento espiritual real, verdadero, se manifiesta a través del fruto del Espíritu. Gozo, amor, paz, benignidad. Es decir, esto está hablando de un carácter dominado por el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo tome cada día ese terreno, se vaya apoderando de ese terreno que es nuestro corazón, que lo vaya gobernando. No pienses que tú estás creciendo en Dios porque tu ministerio es el más poderoso de la localidad. Porque hizo un templo y grandote, estamos creciendo. O porque tú eres el que más ayuna y ora, el que más ofrenda, el que más te congrega. Y si no se manifiesta el fruto del Espíritu en tu vida, hermano, te estás seco espiritualmente. Eres un hueso pelado. Por eso es que dice el libro, en el libro de Mateo capítulo 7 del 20 en adelante por ahí, dice que en aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagro, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre, o sea, hicieron tantas cosas grandes que la gente lo veía, pero ¿qué le dijo Jesús? Le dijo, apartado de mí, hacedores de maldad, tú no estás, o sea, yo no me identifico contigo, Tremendo. no tienes mi carácter. Tremendo, tremendo. Así que la evidencia del crecimiento del Señor no lo busques en las obras externas, sino en la obra del Espíritu Santo que manifiesta el control de Cristo sobre tu vida, que manifiesta el fruto del Espíritu. Pero yo te hago algunas preguntas y me gustaría que las contestaras en los comentarios, que lo comentes. ¿Tienes amor? ¿Acaso se manifiesta la paciencia del Espíritu Santo en tu vida? ¿Acaso estás viviendo en paz, en gozo? ¿Tienes la capacidad de dominarte del dominio propio? Si tú no estás manifestando toda esta cosa, hermano, usted espiritualmente está frito. Está frito, no importa cuán grande sea tu ministerio, no importa cuántas obras, si estás 24/7 en la iglesia. Mira, yo conozco gente que están 24/7 metido en la iglesia, amargado, chismoso, rencoroso, traicionero. Hay grandes hombres que dicen que son grandes ministros, mujeres profetizas, pastores, evangelistas, pero envidioso, competitivo, rencoroso, egoísta. ¿Dónde está el crecimiento en el Señor ahí? ¿Dónde está el Espíritu Santo manifestándose? No, mi hermano, no te caigas a mentira, como decimos en Venezuela, no te caigas a coa. El crecimiento en Dios no se mide por los grandes de tu obra o por tus grandes hazañas, sino por el fruto del Espíritu manifestado en tu carácter. Ahí es donde se ve si estás bien con Dios o no. Sí, yo tengo un testimonio de hace muchos años, cuando estaba pequeña, en la iglesia había una hermana que eso era de oración, pero tranca, tenía hasta llagas así En la rodilla. en la rodilla, pero tenía una lengua, padre, Chismosa. que yo decía, wow, pero me confundía porque yo estaba creyendo eso, que bueno, tendría que tener, o sea, espiritualmente va creciendo.
porque me impresionaba tantas horas de oración, pero tenía ese problema, Chismosa. bárbaro. Y ¿Estaba creciendo en Dios? no, No estaba creciendo, estaba estancada, porque había una atadura, el chisme, y no lo soltaba. Entonces, ella, a través de esas largas intercesiones y oraciones, se engañaba a sí misma, creyendo que era una mujer piadosa, pero no puede haber piedad en una persona chismosa, resentida, egoísta, traidora, amargada, no puede haber. No hay fruto del espíritu. no, Entonces, enfócate bien para que puedas entonces empezar a crecer en el Señor. sí, señor. Y eso nos lleva al segundo punto. Crecer en Dios es un proceso interno, no siempre es visible externamente. Sí. Es como la semilla, pusimos el ejemplo de la semilla que usted siembra y lo mete en la tierra. No se ve que está una semilla ahí, solamente el que siembra lo sabe que está, pero por dentro esa semilla va creciendo hasta que ella sale Claro. y brota. Es cierto que todos queremos ver grandes señales y todos queremos hacer grandes obras, pero tenemos que entender algo, que nuestro crecimiento no comienza de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. A veces no es algo inmediato. Entonces Dios empieza a trabajar como ese labrador. Sí, señor. Sembró la semillita, debajo de la tierra tú no estás viendo lo que está pasando, pero algo está Pero pasando. pero pero hay algo vivo que está sucediendo. Algo se está manifestando ya abajo de la tierra y en el tiempo de Dios, esa semilla va a nacer una planta y esa planta va a dar fruto que Dios quiere que la planta dé. El fruto para el cual está diseñada, el fruto del Espíritu Santo. Y esto lleva tiempo, a Dios hay que dejarlo trabajar sin apurarlo, sin entrar en desesperación. De la misma manera en que Dios tiene paciencia contigo, aprende a tener tu paciencia contigo mismo. Sí, señor. Por eso es que dice Santiago, el labrador espera, pero esa espera no es pacífica. Ay, voy a esperar. No, no, esa espera es constancia, constancia, echándole agua todos los días, hasta que él pueda, hasta que Dios dé el crecimiento, porque no es del labrador, sino que Dios es el que da el crecimiento. Entonces, no te enfoques en las cosas externas. Enfócate en lo que Dios está haciendo dentro de ti, en tu carácter, en tu corazón. Sí, señor. Deja que Dios obre. Y tener paciencia con uno mismo. Bueno, el versículo favorito mío, a Filipenses, el que comenzó en mí la buena obra, la perfección. Eso lo dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que Dios comenzó hace en ti, Él lo va a terminar. Dios es experto. Sí, señor. Y lo que dice Pablo también en el libro de Corintios, que Él es el que da el crecimiento, Dios es el que da el crecimiento. De lo que Él sembró va a tener fruto. Mira, algo importantísimo que yo siempre, desde que yo leí esa palabra en Isaías 53:10, dice que Él verá el fruto de ese sacrificio. Jesús dice en el libro de Isaías 53, hablando del siervo sufriente, dice que verá el fruto de ese crecimiento. O sea, Dios le garantiza a través de Jesucristo que va a ver. Que va a ser fruto. Entonces, de repente, tú crees que estás creciendo porque en la iglesia te están dando más responsabilidades, porque eres el líder, porque eres el papá de los helados. No, 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 no. No, no te enfoques en eso. No, no. Por eso es que no estás manifestando el crecimiento real, porque estás enfocado de manera equivocada. Pero si tú meditas lo que eras antes y has visto un cambio en tu vida, en tu manera de hablar, en tu manera de sentir. Si antes era una persona amargada, pero ahorita hay gozo en ti. Si antes era una persona que desconfiaba de todo el mundo, pero ahora aprendiste a confiar en las personas. Si antes era una persona que no podías perdonar, pero ahora aprendiste a perdonar. Quiero decirte que tú estás creciendo en Dios. Quiero decirte que se está manifestando en ti el verdadero crecimiento del Señor. Porque a veces las personas dicen, no, me dieron un ministerio en la iglesia, pero sigue siendo embustero, Sí. malo, traidor. No, me dieron un liderazgo, un cargo en Tiene, la iglesia. todavía tiene los pensamientos sucios. Estás estancado. El Espíritu Santo no está regenerando tu vida. Pero si tú no eres el mismo de antes, si antes tú eres impaciente y todo lo querías resolver a los golpes, con violencia, pero ahora te relajas, esperas en Dios, quiero decirte que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en ti y tú estás creciendo. Así que comenzó a hacer la buena obra en ti, la perfeccionará. Confía en lo que Dios está haciendo, no en lo que tú hagas para que Dios se manifieste, sino en lo que Dios está haciendo dentro de ti por el poder del Espíritu Santo. Sí, señor. También hay muchas personas que
que aunque tienen cargos dentro de las congregaciones, ellos mismos piensan de que están creciendo en el Señor porque tienen cargos. Yo conocí una vez un hombre me dijo a mí: "No, varón", porque así hablan: "Varón, yo una vez veo con eso llega un mercadito para la iglesia, llegó una carotica, llegó una mantequilla, llegó una broma, me congregué toda esta yo estoy bien con Dios, varón, yo estoy bien". Pero el tipo golpeaba a la mujer, pero el hombre abandonó a su mujer. El tipo le hizo la vida imposible a su esposa, hasta el punto que su esposa se estaba volviendo loca. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el crecimiento? Estamos mal enfocados. Entonces, el crecimiento no es lo que hacemos, sino lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces, vamos a la tercera parte. Ya sabemos lo que no es crecimiento en Dios, ya sabemos lo que es crecimiento en Dios. Ahora vamos a hablar el objetivo de nuestro crecimiento, hacia dónde va la dirección de nuestro crecimiento. Y crecer en Dios es ser transformados a la imagen de Cristo. Sí. Vamos a leer Romanos 8:29. Romanos 8:29 dice así. Si me quedo un poquito es porque no veo bien. Dice así, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. No, Romanos 8:29. 8:29. No, sí. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, Ahí está tu propósito. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí está la dirección de tu crecimiento. Sí, sí. Crecer en Dios es ser transformado a la imagen de Cristo. El crecimiento espiritual no tiene nada que ver con ser perfecto, No, sino con ser transformado cada día a la imagen de Cristo. del Señor Jesucristo. Qué Sí, bonito. muy bonito porque ese fue desde un comienzo lo que Dios quería para el hombre, que fueran como Cristo. Cristo es el hombre original. Viendo a Cristo, nos vemos a nosotros mismos. Y es lo que Dios quiere con cada uno de los seres humanos. Ahora, cuando hablamos de la imagen de Cristo, muchos se enfocan en los milagros de Cristo. Sí, Muchos se enfocan en la unción de Cristo. sí. Muchos se enfocan en cómo Cristo echó fuera demonios. Ese poder. Yo quiero caminar sobre la agua. Sí. Yo quiero gritarle a los fariseos, fariseo hipócrita. Y no ven que Cristo fue obediente hasta morir en la cruz. Cristo amó, de tal manera amó Dios y Que Cristo se Dios. entregó a sí mismo. Creen que ser como Cristo es hacer los milagros de Cristo y no saben que está hablando desde el carácter de Cristo. Sí, por eso es que Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios que envió. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Dios manifestó en Cristo todo el amor que Él tenía. Hermanos, los milagros del Señor Jesucristo lo puede hacer mucha gente, muchos cristianos, pero el carácter de Cristo, solamente un corazón dominado por el Espíritu Santo. Sí, señor. Escucha lo que te estoy diciendo porque esto es revelación, siempre misterio. Profundidad. Escucha lo que te estoy diciendo. Cualquiera puede hacer los milagros que hizo el Señor Jesucristo, pero no todo el mundo manifiesta el carácter de Cristo. Y solamente una persona, un corazón rendido a la acción del Espíritu Santo en su vida puede ser transformado al carácter de Sí, Cristo. Puede pensar como Cristo, puede escuchar como Cristo, puede hablar como Cristo, puede sentir como Cristo. sí, señor. Y esto no es una obra que lo hace tus largas horas de ayuno. No, sí. Esto no es una obra que lo hace tus largas horas de oraciones. No, esta es una obra que lo hace cuando tú te rindes al poder del Espíritu Santo. Y no el poder de hacer milagros, sino el único milagro que realmente importa, el milagro de una vida transformada por el Espíritu Santo. Agárrate Por, con la por eso es que Pablo dice en el libro de Romanos capítulo 1 verso 16, porque no me avergüenzo, porque es poder. Ese poder es una transformación tremenda. De un hombre pecador y violento como era Pablo, a transformarlo en un hombre tranquilo que se dejó golpear. claro. ¿Cómo se manifiesta el carácter de Cristo en tu vida? Medita. ¿Cómo tomas tú tus decisiones? ¿Cómo te relacionas tú con los demás? Medita cuáles son tus actitudes en ciertas circunstancias, en ciertos momentos de tu vida, en las acciones diarias que tomas. ¿Cómo reaccionas tú cuando te confrontan, cuando no te va bien o cuando te va bien, cuando estás en la fama o cuando no estás en la fama? Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento cuando tengo mucho, cuando tengo porque Cristo, porque Pablo sabía lo que quería en su vida. Sí, señor, porque tenía ese dominio, o sea, Cristo lo dominaba. Y es más, dijo en Gálatas 2:20, dice, porque
Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, Sí. dominaba a Cristo su vida. Entonces, si tú eres el profeta de la iglesia, pero eres mentiroso, traidor, arrogante, altivo, hermano, usted está frito. Avaro. Usted está frito, usted no está creciendo nada, no importa cuántos milagros haga, no importa cuántas manos le ponga a la gente, ¡guau! Tírate. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos tantas cosas espectaculares a la vista del mundo, pero con el Señor no digo, no, Pero si en cambio tú no eres la misma persona altanera de antes, violenta de antes, si no eres la misma persona mentirosa de antes, amargada de antes, sino que ahora manifiestas una mejor forma de relacionarte con los demás, manifiestas más paciencia, amor, manifiestas más amor, más compasión. Yo quiero decirte, misericordia. vas por un camino porque el Espíritu Santo te está regenerando, te está cambiando, estás creciendo, estás madurando. Eso, un aplauso. Un aplauso. Me vino a la memoria este hermano que dice en el libro de los Hechos que tenía nombre de Consolador, Bernabé, ¿no? Bernabé. Sí, y dice que él era lleno del Espíritu Santo, hace esa énfasis, era lleno del Espíritu Santo. Solamente una persona llena o dominada por el Espíritu puede tener amor. Lo que hizo él. ¿Ves? Por eso que por eso en 1 Corintios capítulo 13 el apóstol Pablo dice: ¿de qué me sirve? ¿De qué hacer milagro, hablar lengua, entregar mi cuerpo al martir? ¿De qué me sirve si no tengo amor en mi corazón? Si no tengo el fruto verdadero de la manifestación de Cristo, amor. Porque el fruto del Espíritu, que es gozo, benignidad, bondad, todos son extensiones del De un único solo. y poderoso fruto, el fruto del amor, el amor de Dios. Pero ahora que ya hemos aprendido lo que no es crecimiento, lo que es crecimiento en Dios y cuál es la dirección de nuestro crecimiento, queremos darte algunos consejos para que tú lo pongas En práctica. en práctica durante toda esta semana y luego nos cuente cómo te fue. Luego nos cuente cómo te Sí. fue. Y dinos ahí en los comentarios, es bueno que también nos retroalimentemos. Claro, si no nos estás siguiendo, suscríbete, ayúdanos. También te pedimos que le des like, que comente Y que compartan. y que le compartas este video a alguien que tú dices, bueno, yo tengo amor, pero yo le voy a tirar esto al otro. Yo tengo amor, pero eso pues, se lo voy a dar a mi esposo porque es un bandido, se lo voy a dar a mi mujer, se lo voy a dar a mi hijo. ¿Verdad? Sí, mándaselo a ellos. ¿Sí? Entonces, bueno, el primer consejo que te vamos a dar, que vas a poner en práctica esta semana es dedicar tiempo a la oración. Importante. Eso es importante y le vas a pedir todos los días a Dios en oración, Señor, ayúdame a manifestar el fruto del Espíritu Santo en mi vida, pero que sea sincero, que sea una necesidad, que tú, Señor, yo quiero manifestar el fruto del Espíritu, yo quiero que mi carácter sea como el de Cristo, Sí, Señor. Lo demás lo hace el Señor. lo demás lo hace el Señor. Otra cosa que nos gustaría que hicieras o te aconsejamos que hagan es reflexionar sobre cuál, cuál parte del fruto del Espíritu Santo se está manifestando en ti. O no, mejor dicho, el que no se está manifestando. Por decirlo así, si tú eres impaciente, entonces reconoce, Señor, todavía el fruto de la paciencia no está en mi vida. Yo te pido, ayúdame a ser paciente. Si no sientes gozo, Señor, no siento gozo, ayúdame, ¿no? Sí, O sea, reflexionar dónde estás en deuda. sí. O tienes carencias, donde hay esas carencias para que pidiéndole al Señor en oración, le digas al Señor, Señor, yo quiero que se manifieste en mí el carácter de tu Hijo Jesucristo. También te aconsejamos que como tú quieras, en la computadora, lo anotas los frutos o el fruto del Espíritu, que son gozo, paz, Paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. y lo pongas y todos los días lo leas y digas, Señor, Hoy quiero manifestar este fruto. lo quiero. Hoy día lunes, te pido que el fruto del amor se manifieste en mí. Entonces el martes tú le dices, Señor, que se manifieste el fruto de la paciencia. Entonces el miércoles dice, bueno, este es el miércoles del dominio propio. Y entonces este es el jueves del gozo. Este es el viernes de la benignidad. Y entonces cada día vas orando para que un fruto diferente del Espíritu se vaya manifestando en tu vida. ¿Sí? Dice, qué bonito, ¿no? Claro, eso no es mágico, eso es práctica, práctica. Dice el apóstol Pablo que debemos estar en esa constante práctica, ¿no? Porque la práctica hace la perfección, hace el maestro. Y como último consejo, tú vas a agarrar Gálatas 5, capítulo 5, versículo 22 al 23, y vas a empezar a estudiar la Biblia. Y vas a decir, bueno, primero voy a estudiar el fruto del amor. Sí. ¿Qué es el amor desde el punto de vista bíblico del Espíritu Santo?
y lo vas a estudiar, vas a investigar, le vas a preguntar a alguien que sepa, a un maestro de la Biblia, un maestro de la iglesia, y luego entonces ya sabes lo que es el amor, y vas orando, Señor, manifiesta, y vas aprendiendo, guau, yo pensé que el amor era esto, pero el amor de Dios es aquello. Sí. Terminas de estudiar lo que es el amor, entonces te va, bueno, ahora voy a estudiar lo que es la paciencia, y empiezas a estudiar lo que es la paciencia, y así te vas a volver un experto en el fruto del Espíritu, y tú vas a ver que como tú lo anhelas, como tú lo deseas y estás orando, eso se va a manifestar. Sí, porque el que da el crecimiento es Dios. Sí, así que cre Dios es el que se encarga de hacer toda esta transformación, pero nosotros tenemos que dejar, Señor, hay que ser intencional, hay que ser intencional, hay que demostrarle nuestra a Dios: "Yo quiero, Señor, yo quiero". nuestra oración debe ser muy intencional. Señor, yo deseo tener esto. Y no como ese tipo de personas que: "Yo soy así, a mí nadie me cambia". No, 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 sé intencional. Y si no pudiste manifestar el fruto hoy, tranquilo, vuelve a intentarlo el otro día. Hasta Dios va a s lo que comenzó la buena obra, la la hará. perfección. Entonces, nada, si este video fue de gran bendición, puedes compartirlo con alguien, también comenta, una vez más, dale like, suscríbete si nos estás siguiendo y te esperamos la próxima semana. ¿Sí? Y también puedes decirnos alguna pregunta, alguna inquietud que tengas ahí en el comentario y nosotros podemos responder. Claro. Así que la próxima semana nos vemos con otro devocional de el mejor devocional que bendice y edifica tu vida. Hablando Sí, de la humildad. El mejor devocional, los mejores, hoy les pido humildad. humildad. Entonces, nada, este es tu devocional favorito de la semana en su palabra, porque en su palabra Dios te da ese poder para vencer a esos tres enemigos que te quieren separar de Dios para destruirte. Sí, Señor, que es Satanás el pecado y este sistema del mundo. Entonces le pedimos a Dios que el fruto del Espíritu se manifieste en tu vida. Oramos para que Dios te bendiga, oramos para que Dios te ayude. Es más, vamos a hacer una oración ahorita. Sí, oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad. Gracias por cada uno de esos creyentes o personas que necesitan de este fruto, Señor. Todos necesitamos de ti y que podamos llegar a la plenitud, a la estatura, Señor, a lo que tenemos que llegar de el carácter de Cristo. Sí. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.